Dios Padre, en este momento te agradecemos por la libertad, por la oportunidad de tener una Biblia en la mano, por tu Espíritu Santo que enviaste y que viene a recordarnos todas las cosas que Jesús dijo y también viene a enseñarnos. Te suplicamos que nos dirijas en este mensaje. Que Padre, podamos poner atención, los que ya estamos en Cristo, que podamos recibir el mensaje para nuestro crecimiento espiritual, y los que aún no se entregan, que dudan, que vienen pero no se deciden, toca sus corazones. Este lugar es para honrarte a ti y la gloria, todo es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo en la Biblia que quiero comentar antes. Está en los Salmos, se habla de la familia. Porque hoy el tema es de la familia. Y la familia sin duda es creada por Dios. Entonces, en este salmo dice su palabra que nosotros tenemos que pensar en que Dios edifique el lugar. Todos nosotros tenemos ideas, y este versículo dice así, Salmo 127, verso 1. Si Jehová va a edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí hay una autoridad total, para que la familia se edifique. La familia no la puede edificar el gobierno, no la puede edificar las escuelas, la familia la edifica Dios. Y para que la edifique Dios, necesita que los padres estén en contacto con Dios. Entonces, estudiar la Biblia y poner atención al mensaje es necesario para que sepamos qué hacer. La familia le edifica a Dios a través de los padres. Y la escuela tiene que obedecer a Dios. Si no obedece la escuela a Dios, usted piense, va a entregar a sus hijos a que los enseñen cosas diferentes a Dios. Y eso es un mensaje para todos los padres cristianos. Los que no son cristianos, hagan lo que quieran. Dios no obliga a nadie, pero los cristianos nos enseñan un mensaje. El mensaje de Dios se llama: vuelve a casa con Dios. Vuelve a casa con Dios. Y la primera palabra, vuelve, significa que te retiraste, te alejaste. Significa que ya no hiciste caso. Significa que abandonaste el hogar, que te fuiste. Y dice aquí: vuelve a casa, vuelve a tu familia, pero también vuelve a tu familia con Dios, porque Dios es el que edifica la casa. Entonces muchos matrimonios y familias se están destruyendo y están en riesgo. Fíjense lo que puedo decir, todas nuestras familias, inclusive la mía. Todos tenemos riesgos de que nuestra familia se destruya. ¿Por qué? Porque ninguno de los presentes aquí o en algún otro lugar de toda la faz de la tierra decidió en qué familia nacer. Tampoco elegimos a los padres y a los hermanos que tenemos ahora. Nosotros no elegimos. Simplemente nacimos, respiramos y empezamos a llorar. Y si no lloramos, los médicos y las ambulancias se encargan de que lloremos, porque eso reactiva la respiración. Nacemos, crecemos, y ya cuando crecemos podemos reconocer que muchas veces en las familias no sucede lo mejor. Eso es otra realidad. Tenemos familias lastimadas. Algunas ya se dejaron de lastimar y otras se siguen lastimando porque hay envidia. Fíjense bien lo que estoy diciendo, Hay enojo, hay odio, hay pleitos, abandono y toda clase de injusticias debido a la naturaleza caída. Y como les repito, el mundo que haga lo que quiera.
porque no tiene gobierno, no tiene a Dios. Pero aquí lo que llama la atención de la iglesia, que decimos conocer a Dios, venimos aquí y hacemos lo que el mundo hace. En envidias, en enojo, en pleitos. Y yo no quiero decir que no sucede esto en alguna familia, porque si hubiera habido una familia perfecta, una sola persona perfecta, Cristo no hubiera venido a morir. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el ser humano debe saber que esto se debe a alejarse y a rechazar a Dios, al Creador de todo y de la familia. Entonces, debemos que saber que no hay que buscar que el gobierno arregle las cosas, que el gobierno regale Biblias y enseñe la palabra, no lo va a hacer. Lo que tenemos que hacer es que nosotros, que tenemos hijos, tenemos que volver a casa. Y cuando digo volver a casa, significa vuelve a tomar la Biblia y empieza a hacer las cosas que Dios quiere. Una gran cantidad de cristianos no leen la Biblia. Y otra cantidad de cristianos leen la Biblia y que ya lo saben todo y no aceptan consejos. Pero si Dios no edifica la casa, en vano estamos haciendo una familia nosotros. Estamos luchando y estamos procurando edificar una buena familia, pero no está funcionando las cosas. Y en los temas que ustedes quieran, por ejemplo, en el perdón. Si Dios dice que perdones y que si no perdonas, no vas a ser perdonado, hay personas que todavía no perdonan. Y aquí no priva, ni se puede separar la iglesia de la familia. El que es cristiano en todo lugar, en todo momento y con quien quiera que sea. Y si alguno se pinta de verde y otro se pinta de azul, para no funciona eso. El pecado es el pecado, hermanos. Entonces, todo empezó con Adán y Eva, que se independizaron de Dios. ¿Y qué hicieron? Fíjense lo que hicieron. Desobedecieron a Dios. Dios dijo, no hagan esto, y ellos lo hicieron. ¿Y cuántas personas hay ahorita en la iglesia que dicen, aunque Dios diga eso, no lo voy a hacer? Me pide mucho. Dios quiere que crezcamos, que nos edifiquemos, que nos amemos, que administremos sabiamente los recursos económicos, el trabajo. Dios quiere que haya hijos. Dios quiere que haya muchas cosas maravillosas. Pero simplemente decimos, fíjense cómo decimos, estos son nuestros tiempos. Yo no creo que deba ser así. Voy a seguir reuniéndome, voy a hacer lo que quiera. Dios no quiere que nos independicemos de Él. Dios quiere que dependamos de Él en todos los aspectos de la vida, en todos. Inclusive en la administración de las finanzas, la administración del tiempo, aprovechando bien el tiempo. Y entonces, no solamente Adán y Eva se independizan, sino también nosotros nos queremos independizar para vivir libremente, para no dar cuentas a nadie. Miren lo que hace, Adán y Eva se esconden, ya no lo quieren ver. El pecado nos aleja. El pecado nos aleja de Dios y de las personas. Entonces, la historia que vamos a contar el día de hoy en la parábola del hijo pródigo, es una historia que tiene un hijo que se aleja. Un hijo que deja de hacer lo que debe de hacer y se pone a hacer su voluntad. Aunque se oye feo, lo voy a decir. Hace lo que le da la gana. Hace lo que quiere. Entonces, el mensaje de Dios no es un mensaje para que vengas y te ocupes aquí en la mañana y ya te vayas y sigas con tus pleitos en el hogar, tus errores en el matrimonio. No quiere eso Dios. Dios lo que quiere es que entendamos en esta parábola cómo actúa Él.
Y les recomendaría que leyeran todo el Evangelio de Lucas capítulo 15. Ahí son 3 parábolas. Vamos a ver solamente la primera parte de la parábola del hijo pródigo. Las otras 2 las tienen en casa y la semana que entra vamos a leer la segunda parte de esta parábola. Entonces podemos ver aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versos 11 al 12. Voy a leerlos. Y también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió sus bienes. Voy a explicar. Un hombre tenía 2 hijos. En un hogar, el adulto, el padre debe mandar. El padre establece la ruta por donde debe dirigirse el hogar. Por supuesto, con la ayuda idónea que es la esposa, y dirigidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Pero en estos tiempos, como de esos tiempos, el hijo va y le da una orden a su padre y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Él era el hijo menor, era el segundo. Y para que sepan, al primogénito le daban doble porción que al primero, que al segundo. Entonces a él le tocaban 2 tercios de la herencia y a él le tocaba 1 tercio. Y él dijo: dame la parte. Esto no se veía en esos tiempos, no se escuchaba, y era algo así como decir, fíjense bien, ahora también significaría lo mismo: papá, quiero más tu dinero que me vas a dar que a ti. Y como el dinero de una herencia se entrega hasta que muere el que va a heredar, le estaba diciendo: no importa que te mueras, a mí dame mi dinero. Y ahí podemos ver que el hijo menor no le importaba a su padre, le importaba su dinero. Y hay personas ahora que les importa más el dinero que la familia, y por el dinero son capaces de matarse, de dividirse, de dejarse de hablar. Mucha gente, por razones menores, abandona a su familia. Este hijo pródigo es un rebelde, y el castigo de la Biblia, que está escrito en Deuteronomio, era que tal hijo debía de ser muerto a pedradas o castigado severamente para que él no volviera a ser un mal ejemplo para los demás muchachos. Los comentaristas dicen que tenía como 18 años y que era soltero. Entonces era un joven ambicioso que no quería la dependencia de su padre, y por supuesto menos la dependencia de Dios. Y en un ratito vamos a ver cómo sí conocía a Dios. Sí conocía a Dios, pero vamos a ver aquí lo que pasa. Entonces, en este versículo que sigue, en el verso número 2, el padre le repartió los bienes. Esta es otra actitud de amor y de misericordia, que fíjense bien lo que voy a decir. Dijo: prefiero a mi hijo vivo. Llévate tu parte. Me has ofendido, pero te quiero a ti vivo. ¿Y cuántos de nosotros, cuando somos ofendidos, matamos a alguien? Y fíjense cómo matamos a las personas cuando Cristo dice: cuando te enojas con tu hermano, cuando maldices a tu hermano, cuando le dices falso, cuando le dices necio, eres reo del infierno mismo. Vas a ser juzgado. Y lo que Dios quiere es que entendamos que matar no solamente es con hechos, con armas,
sino es con palabras. Y les voy a decir otra cosa que se puede matar a una persona: ignorándolo. Así también se puede matar a una persona. Simplemente un hombre quiere matar a su esposa y no le habla. Se separa y no le habla, y no le contesta. Y la mujer se empieza a marchitar. También la mujer puede hacer lo mismo. Entonces, este hombre, joven, soltero, pidió a su padre que le diera la parte, y el padre dijo: te quiero a ti, no quiero negarte mi dinero. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. De allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí sale el corazón. Ahí sale, miren. Eso no se veía, ¿verdad? Él estaba en la casa y todos los sirvientes decían: oh, el hijo del amo. Ese hijo menor estaba ahí y todo el mundo decía: qué bien que está ahí. No había problema. El problema sale cuando se desborda lo que tiene en el corazón y cuando empieza a hablar cosas que no debiera. Como decir eso: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Una ofensa muy grande. Pero ahí estuvo ese deseo guardado hasta que revienta el mal deseo y lo expresa. Entonces tengamos cuidado, porque algunas personas piensan hacer mal y están calladas, pero un día se van a descubrir. Es un problema familiar que tiene que ver con el reino de Dios. Y continuamos viendo ahí que dice, versos 13 al 16: no muchos días después, y juntando todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas con que comían los cerdos, pero nadie le daba. Juntó todo. Verso 14, lo malgastó. ¿Cómo lo hizo? Pues se fue a la provincia apartada. Y a veces no necesitas irte a otra provincia apartada. Simplemente no visitas a tu padre. ¿Se dan cuenta? Simplemente no vas y visitas. Pero ese hijo se aseguró que ni me visite ni se le ocurra. Y se fue lejos, donde el padre no dijera: no hagas eso, hijo. No quería que lo vieran. Miren, esas personas como rechazan que les digan que no lo hagan. Se enojan. Pues lo que hizo entonces es irse muy lejos y allá desperdició todo. ¿Cómo lo hizo? Viviendo perdidamente. Verso 30 dice que lo gastó no es el 30, lo gastó con mujeres. Hizo todo mal. Bueno, podemos ver allí claramente que el hijo hace su voluntad, lo malgasta y llega un momento de crisis. Tiene hambre. Y experimentar hambre es una necesidad. Bueno, el estómago empieza a pedir, hay dolor, hay una sensación de náusea y tiene hambre. Y cuando llegó esa hambre, déjenme decirle, no es casualidad. Las crisis, esto parece un juicio de Dios. Es decir, estás desobedeciendo, ofendiste a tu padre, pues ahora vas a entender un poco. Y el hijo empieza a tener hambre. Pero todavía es terrible, todavía es una persona muy fuerte. Y esas personas son fuertes, te miran y no se doblan. Son personas que hacen lo que quieren y no piden perdón a nadie, son bravas.
Pues él dijo, voy a pedir trabajo. Y se va a pedir trabajo. Se animó a uno de aquellos ciudadanos de esa tierra y le dijo, bueno, está bien, te voy a dar trabajo. Vete a cuidar y alimentar mis puercos. Vete a alimentar. Él, judío, no podía creer lo que estaba pasando. Los puercos son animales inmundos para los judíos. Y los que creen en la historia judía dicen, yo no quiero esto, yo no como esto, yo no como puerco. Lo podemos ver en la Biblia. Pero entonces tenía hambre y al trabajar entre los animales inmundos, los puercos, deseaba llenar su vientre de con las algarrobas que comían los cerdos, que nadie se las daba. Eran vainas, tal vez como los chícharos, pero tenían una característica, eran duras y tenían muchas como espinas. Y los puercos con su hocico podían abrirlas, como lo hacen los pericos cuando comen semillas. Los puercos podían comerse eso muy bien. Y también la gente muy pobre. Era así como los guajes, que ahora se comían en tacos. Las personas que no tienen que comer arrancaban guajes y con tortilla. Era la comida de los pobres. Y todavía no le cae el 20 que su pecado de independencia, de hacer su voluntad, no la de Dios, le está causando problemas. Y se voy a comer de esto que comen los puercos. Pero no lo dejan. No lo dejan. Nadie le da. Verso 17 al 21. Volviendo a decir, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y a no ser digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue muy la misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En el verso número 17, volviendo en sí, la traducción de esta frase hebraica, que como un hebraísmo significa y se arrepintió. Volviendo en sí significa se arrepintió. Al arrepentirse, pensó. Miren, una de las cosas que nos hace cambiar de actitud es, aparte de experimentar la pobreza y el hambre, es recordar cómo vivía yo cuando vivía con mi padre y cómo viven ahora los trabajadores de mi padre y cómo estoy pasando yo aquí. Y es ahí cuando empieza él a pensar, estoy pasando muchas cosas horribles y eso antes no me pasaba. Y muchos de nosotros, amados hermanos, no valoramos lo que tenemos, no valoramos la familia, no nos amamos, no nos mostramos cariño. Le decimos, tú de aquí para allá y yo de allá para acá, de aquí para allá, punto, se acabó, no te quiero volver a ver. Repito, esto pasa en el mundo, está bien, pero en los cristianos que se dicen cristianos tenemos que hacer esa prueba. Una palabra honesta, puede decir, ¿te la llevas bien con tu familia? Si te dice que sí, entonces ¿por qué pasa esto? ¿Quién es el que manda que las familias se porten bien y estén bien? ¿Quién diseñó la familia? ¿Quién da las herramientas para que la familia sea feliz? ¿Quién? Dios. Entonces, cuando alguien no hace lo que Dios quiere, ¿qué está haciendo? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de quién? Del diablo. Y hermanos, este hombre pensó, estaba muy bien yo antes. Mira, los jornaleros tienen abundancia de pan.
O sea, comen mucho y pan. Entonces, me voy a levantar, le diré a mi padre, le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Meditó: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir con el alejamiento con mi padre? Ya me gasté todo el dinero de la herencia que me tocó. Ya no tengo nada. Ya lo ofendí. No me importó. Y las autoridades del pueblo estaban al pendiente de ese suceso, porque el padre no lo delató, el padre lo dejó ir, le dio: vete. Si te quieres ir, vete. Porque si lo ha delatado, lo apresan, le hacen juicio y lo matan. La ley se decía. El papá tuvo misericordia y dijo: vete, llévate el dinero. Un buen ejemplo de padre. En otras palabras, padres y madres, no peleen con sus hijos. ¿Vamos a parecer tontos? Van a decir: ¿por qué no hace algo si lo acaba de ofender? Hermanos, la lección es: no pelees con tu padre. Padre, no pelees con tu hijo. El hijo sí le peleó, pero el padre no contestó como debía según la ley. Unos buenos golpes, un castigo, que juzguen si merecen morir. Este padre lo escuchó, pero dijo otra cosa más, verso 19: ya no soy quien estoy llamando a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Miren, hermanos, un convertido, ya de veras, un cristiano verdadero, sabe reconocer su pecado y dice: no merezco nada. Se vuelve humilde y dice: siquiera aceptan en tu casa como uno de los trabajadores que tienes. Pero hay personas que no aceptan eso. Hay personas que viven eternamente con odio y rencor en su corazón y quisieran ver a su padre muerto o a su madre. No quieren relaciones con ellos. Pero este hombre no. Este hombre decidió ir con su padre y decirle que lo perdonara. Y cuando dice: Padre, pecado contra el cielo, ellos no pueden decir contra Dios, porque Dios es un hombre muy grande, muy santo, no puedo decir Jehová, no pueden decir. Entonces decían: contra el cielo, ¿dónde está Dios? ¿Qué hizo? No solamente lo pensó. Hay personas que tienen buenos propósitos, tenemos buenos propósitos y queremos hacer las cosas bien, y yo sí lo voy a hacer, y no lo hacen. ¿Ya lo hiciste? No, todavía no lo hago, pero lo voy a hacer. ¿Ya lo hiciste? No, todavía no, pero un día lo voy a hacer. Este hombre no fue así. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, como vio a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre ofendido, el padre estaba continuamente viendo a ver cuándo regresaba. En otras palabras, ese padre no lo odiaba. El padre estaba diciendo: ¿cuándo va a regresar mi hijo que se perdió? ¿Cuándo? Y un día lo ve que viene de lejos y su padre se le movió su corazón y dijo: voy a alcanzarlo por él. Una persona como nosotros, en esos tiempos, solamente tenía que caminar. Una manera digna de un padre era caminar. Una manera indigna de un padre era correr, porque las túnicas eran grandes y tenía que levantarse un poco las túnicas y correr, y eso era una vergüenza y un desprestigio para un padre. Puede decir al padre: qué inapropiado lo que hiciste, qué mal hecho. Y fíjense lo que está pasando aquí: el padre no le importa lo que diga la gente. ¿Qué le importa? Su hijo. Y corre también, no solamente porque lo aman, sino porque si no corre, el pueblo, los ancianos, lo iban a encontrar y lo iban a agarrar y lo iban a juzgar.
Si dijéramos ahora, es que ya viene orden de aprehensión en su contra. Ya había fallado. Pero no, el padre corre, lo abraza y lo besa, y eso solamente es señales de alguien que se estima mucho, alguien que se quiere. Lo abrazó, le dio un beso. Entonces en el verso 21 dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Bueno, hay todo ver que el perdón del padre supera a la otra cosa que puede hacer. Como hay algunos ahora que dicen: ahí viene tu hijo, yo no tengo hijo, tuve un hijo pero se perdió, dile que no lo quiero ver. Hay padres que odian a sus hijos, hay personas que odian a sus familiares, pero este padre no fue así. No decidió rechazarlo, decidió amarlo y perdonarlo, tener misericordia de él. Y entonces dice: ya viene, voy a reparar las relaciones rotas. Hay que reparar lo que está roto. Y ordena 4 cosas. Una, que lo vistan con lo mejor. Que lo vistan con el mejor vestido que tenían. Era para personas distinguidas que llegaban ahí y lo iban a vestir. En otras palabras, llegó con los pantalones rotos, oliendo apestoso, hueco, llegó hambriento y flaco, todo maltrecho. Y el padre dice: denle un vestido de lo mejor. Y luego pongan un anillo en su mano. ¿Y qué tiene que ver un anillo? Un anillo que tenía el sello de la familia. Nosotros hemos escuchado por ahí que hay familias que tienen su escudo, ¿cierto o no? Hay familias que tienen escudo. Pues en los anillos de familia había un escudo que representaba a su familia. Dijeron: no te voy a recibir como un trabajador. No le dio opción, no le dio tiempo para que dijera: hazme como uno de tus trabajadores. No le dio tiempo. Le dio el anillo. Póngale el anillo. Va a ser hijo otra vez. Vuelve a casa. Has vuelto a casa. Y has vuelto a casa. Cuando él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, él tenía conocimiento de que había Dios y estaba arrepintiéndose. Entonces el arrepentimiento es un acto de regresar a Dios, volver a casa con Dios. Ya que le pusieron el anillo en su mano, denle calzado para sus pies. Los trabajadores no usaban, eran esclavos y no usaban sandalias. Los hijos sí. Póngale sandalias, es su hijo. Y luego termina diciendo las instrucciones. Dice: traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. La fiesta era grande. El becerro gordo era para muchas personas. Algunos dicen más de 100 personas. Otros dicen para toda la aldea, para todos los que quieran ir a la fiesta. ¿Y cómo es posible esto? Miren, necesitamos tener el corazón de Dios. Si lo tenemos a Cristo, tenemos el corazón de Dios, tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Y miren qué le dijo en el verso número 24. En el último versículo de esta mañana dice: porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Padre dice: el arrepentimiento, el pedir perdón al cielo, el venir a pedir perdón a mí, pedir el perdón, pasó de muerte a vida. Yo quiero preguntarles a la iglesia, a todos ustedes: cuando una persona se va de la obediencia a los mandamientos de Dios, cualquiera que ustedes digan, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, o sea, todo eso,
Cuando una persona no deja los mandamientos, los deja y no los cumple, yo pregunto, ¿está con Dios o está sin Dios? Entonces puede ser cristiano y estar sin obediencia. En los tiempos humanos de vista, puede haber cristianos que hacen la doble vida. Ponen una cara y ponen otra. Eso se llama hipocresía, falsedad. Y cuando alguien odia a alguien, cuando alguien no sirve a alguien, cuando alguien no ayuda a alguien, cuando alguien dice no te prefiero ver nunca, si el Padre hubiera dicho eso, estaba en su justa razón. Pero ¿qué hizo? Tuvo misericordia, sintió el castigo que le esperaba a su hijo y dijo, si mi hijo ya se arrepintió, lo voy a encaminar otra vez hacia las maravillosas cosas de la familia. No va a haber más lejanía, va a haber cercanía, va a haber amor, va a haber perdón. Miren, vístanlo bien, pongan el anillo, hagamos fiesta, celebremos. Y todos ahí, dice, comenzaron a regocijarse. Fíjense, es muy sencillo el evangelio. Fíjense bien, cuando una persona está en problemas, ¿cómo está la relación familiar? ¿Feliz o sufriendo? Aunque seamos como los payasos, ¿no? Los payasos lo hacemos así, pero por dentro su corazón está llorando. Dios no quiere eso. El regocijo es resultado de la reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. ¿Y también con quién? Con tus hijos pródigos. Ellos no hacen nada para que tú lo merezcas. Se gastan todo lo que tú les das. Lo malgastan. Pero el amor que Dios quiere que tengamos es de perdón. Entonces nunca pelees con alguien que no entiende razones. Nunca le hagas ver sus errores. No va a entender. ¿Saben quién le abrió los ojos a este hombre? ¿Saben quién? Primero, el hambre. Y luego, la sensación de culpa, de pecado. Y eso lo hizo sentir mal. Pero voy a decir con tristeza, hay personas que no cambian. Y si Dios no edifica la casa, en vano tratamos de convertirlos o cambiar sus vidas. Si una persona no cambia, está viendo el camino. Observa a ver cuando viene. No vayas y le piques la cresta. No vayas y lo hagas enojar. No le digas sus errores, no va a entender. Pero todos tenemos que decir, esto no está bien. Lo que Dios quiere es lo que hizo el buen Padre. Y tenemos que decirle a las personas que están enojadas unas con otras, familias que se están peleando entre sí, tenemos que decirle, hey tú, cristiano, ven, vuelve a casa con Dios. No te enfrentes. Espera. El padre no se cansó de esperar y el resultado es que su hijo volvió. Algunos han dicho que no se van a detener y que si así mueren, no le hacen. Tú no eres responsable. Si te echan la culpa, no es cierto. Es su culpa, es su responsabilidad porque el hijo decidió regresar con su padre y el padre lo recibió. Cristo dejó su trono de gloria, vino a buscarnos. ¿Y cómo lo tratamos? Mal. Pero Él nos perdonó. Dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y Él oró por nosotros y aquí estamos. Conclusión. Oremos que en cada familia se abandone el pecado, para que haya arrepentimiento, se regrese a Dios por medio de la fe en Jesucristo y se restablezca
la comunión familiar. Ahora ya entendieron por qué todas las familias estamos a riesgo, porque todos tenemos problemas, pero tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso ser. Les invito a ponerse en pie. Señor Dios, te damos gracias por el momento y por tu palabra. Y queremos, Señor, orar por nosotros mismos, para que cuando dejemos la obediencia podamos recordar el mensaje: vuelve a casa con Dios, vuelve a la palabra, vuelve a la obediencia, reconoce que has pecado. Te rogamos, Padre, por nosotros, cada uno, que no caigamos en las tentaciones. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque es la parábola de un buen padre y de un hijo menor que peca y se arrepiente. Ayúdanos a ser como ese buen padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.